Estimados alumnos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera sesión del curso Mejoramiento Continuo, vinculado con la unidad número 2, en el cual vamos a ver específicamente durante esta segunda unidad todo lo que tiene que ver con manufactura esbelta. Okay, así que vamos a dar inicio a la presente sesión. Bueno, dentro de lo que está vinculado con la mejora continua, esto está relacionado con un ámbito muy de los industriales, lo cual evidentemente todo tipo de organizaciones con o sin fines de lucro tiene, por supuesto, procesos que tienen que ser optimizados o mejorados, ¿ya? En ese sentido, la gestión de operaciones siempre anda buscando optimizar justamente estos procesos, y lo que vamos a ver en definitiva durante esta unidad es algunas técnicas de mejora esbelta, muy enfocada, por supuesto, en este caso, en operaciones, particularmente en producción, ¿ya? Todos sabemos que cuando hacemos una buena gestión, lo que uno esperaría de esa buena gestión, por supuesto, es tener de alguna manera un bajo costo operacional, o en su efecto una eficiente vinculación con, en este caso, nuestros clientes, ¿ya? Entonces, cuando podemos articular adecuadamente nuestros sistemas operacionales, pasa eso. Ahora bien, dentro de lo que es gestión de operaciones, y no hay que olvidarlo, ¿ya? Nuestro foco siempre es la creación, desarrollo y la organización, ¿cierto?, en función de producción, con el objetivo de alcanzar las metas competitivas que define la organización. Evidentemente, eso es una lucha constante, día tras día, ¿ya? La empresa no funciona sola, evidentemente la empresa tampoco, ya sea, como digo, con o sin fines de lucro, o con una empresa manufacturera o de servicio, no solamente gestiona su ámbito en forma interna, sino también, ¿cierto?, existen stakeholders que de alguna manera, ¿cierto?, obligan a que la empresa permanentemente tenga que estar tomando decisiones, ¿ya? Y en ese sentido, entendiendo un ámbito de competitividad en el cual la empresa nunca está sola, siempre hay una competencia directa o indirecta. Entonces, lo que uno debería estar haciendo como ingeniero industrial, y utilizando, por supuesto, herramientas de mejora continua, es aplicarlas dentro de la organización para aumentar su competitividad y, por ende, por supuesto, su sustentabilidad a largo plazo, ¿ya? Entonces, esa capacidad de ser competitivo es una habilidad, ¿ya? Y, por supuesto, la idea es que uno pueda y sea actor de cambio dentro de la organización, de tal forma que tú puedes ayudar justamente a la empresa a ser mucho más competitivo, ¿ya? En este contexto, como dice Michael Porter, ¿cierto?, alcanzar la ventaja competitiva tiene relación con la propuesta de valor a largo plazo, ¿ya? Y se materializa a través de aplicación de tres estrategias competitivas genéricas. Esto ya lo han visto en módulos anteriores. Y una tiene que ver con el liderazgo en costo, o en su efecto de diferenciación de producto y o enfoque, ¿ya? Entonces, dependiendo de la estructura y el contexto donde nos desempeñemos profesionalmente, vamos a tener que apoyar en alguna de esas tres estrategias, ¿ok? Ahora bien, entendiendo eso, lo que uno debería estar buscando, ya sea como un gestor de empresa, ya sea como un dueño de una empresa, o como un ingeniero en trainee, digamos, que está apostando justamente a poder ser mucho más competitivo dentro de la organización, lo que uno esperaría, por supuesto, es ya sea atacar directamente los costos, ¿ya? Ser un ingeniero que, a través de todas las herramientas que ustedes han visto a lo largo de la carrera, ir avanzando, ¿cierto?, en poder implementar estas herramientas que permitan bajar los costos operacionales dentro de la organización, o en su efecto apoyar en procesos, digamos, que nos permitan poder sacarle un máximo valor a los procesos que hacemos dentro de la organización,
¿ya? O sea, es maximizar el valor y, por supuesto, disminuir los costos es lo que, en definitiva, lo que uno esperaría, digamos, que de cualquier tipo de organización. Ahora bien, dicho eso, viene una pregunta clave y que tiene que ver justamente con qué es el valor. Y en ese sentido, entonces, tenemos que detectar que para cualquier tipo de organización, y en cualquier tipo de organización, por supuesto, ese valor hay que identificarlo, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos dentro de la organización que agregan valor? ¿Ya? Eso parece de perogrullo, parece obvio, pero créanme que no es tanto. Muchas empresas a nivel nacional, así como también internacional, tienen estructurado una cierta cantidad de procesos, ¿ya? Entendiendo que una organización es un conjunto de procesos que están interrelacionados. La pregunta es si todos y cada uno de los procesos en su efecto generan el valor esperado. Y les puedo decir ya a priori que eso no es así. Hay casos en los cuales uno define procesos y te das cuenta, digamos, al hacer análisis, que hay ciertos procesos que no agregan valor y que están definidos dentro de la en este caso, organización. ¿Ya? Ahora bien, dentro de lo que es mejora continua, lo que vamos a ver es justamente algunas herramientas ya la próxima semana o la próxima sesión, que está vinculada justamente con poder detectar, por ejemplo, cuáles son los procesos que agregan valor y cómo definirlos, ¿ah? Cómo medirlos. Y también dentro de este módulo vamos a ver algunas herramientas. Hay un sinnúmero de herramientas de mejora continua, ya sea para manufactura, algunas son más específicamente para servicios. Y yo voy a tratar de trabajar o plantear, digamos, algunas herramientas que sean un poco más transversales, de tal forma que independientemente del tipo de organización, ustedes las pueden utilizar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que anda buscando la organización? Por supuesto, es creación de valor, reducción de costo, pero siempre buscando crear valor. ¿Valor para quién? Evidentemente para, en este caso, tus clientes, ¿ya? Que son en definitiva tu razón de ser. ¿Ya? Y ahí aparece un concepto que de alguna forma nosotros lo vimos en la unidad número 2, perdón, en la unidad número 1, que tiene que ver con modelos de excelencia. ¿Ya? Vimos los principales modelos de excelencia, que son más que nada, ¿cierto?, estandarización de cosas, ¿ya? O sistemas ya predefinidos como buenas prácticas en distintas latitudes, y en definitiva, esos modelos de excelencia, ¿cierto?, te dicen más o menos cómo debería trabajar la organización. Ahora bien, dentro de lo que es manufactura esbelta, aparece este concepto también de excelencia operacional, ¿ya? Y va un poco más al detalle, no solamente ya como un modelo, sino más bien como procesos de excelencia, ¿ya? Cuando yo defino una excelencia operacional, significa que, bueno, por un lado se definen de muchas maneras, pero que yo las puedo conjugar, digamos, o fusionar en cuatro elementos distintivos. Por un lado, que es de alta calidad; por otro lado, que es de alta productividad; que puedo entregar, en este caso, un bien y un servicio a un cliente en el momento que se requiere, ¿ya? O sea, hay un grado de puntualidad; y, por supuesto, una alta competitividad. Eso significa que cualquier posición de mercado que tome, por ejemplo, una competencia directa de la empresa, si baja precio, aumenta calidad, hay alguna modificación, digamos, de mi competencia, yo soy capaz de poder ajustar, ¿ya? Y adaptarme justamente a las nuevas condiciones que implica el mercado, ¿ya? Y eso significa que en este caso soy muy competitivo, ¿ya? Me puedo ajustar rápido, ¿ya? Entonces, al día de hoy las empresas andan buscando excelencia operacional. Estos cuatro elementos que parecen muy simples de poder señalarlo, pero muy difícil de poder cumplirlo, ¿ya? Ya sea por la calidad, ya sea por la productividad, o ya sea por la puntualidad, o ya sea directamente con la competitividad. Entendiendo que al día de hoy cada producto o cada servicio que se entrega, por supuesto, tiene ciertos estándares, entendiendo además que el mercado ya no es local, sino es global. Y eso significa que las condiciones externas donde se desarrollan cada una de las organizaciones
es global, ¿ya? Y recursos, por supuesto, son escasos. Por ende, entonces, tengo que articular adecuadamente esos 4 puntos para poder sacarle el máximo provecho eh, al valor que genera, en este caso, mi organización, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad de Talca, uno pudiese ser, bueno, tiene alta calidad, pero hay una serie de otras universidades que también tienen alta calidad, ¿ya? Más aún, si lo vemos solamente a través de un ratio, que, como ejemplo, entendiendo que la calidad se mide por varias dimensiones, pero pudiésemos decir, por ejemplo, a nivel país, en términos, por ejemplo, de acreditación de universidades. Entonces tienes universidades que tienen 7 años, otras que tienen 6, 5, 4 y así, ¿ya? Entonces ahí ya te ves claramente, digamos, que hay competencia, hay elementos de calidad que se van conjugando, y entonces lo que uno esperaría, por supuesto, es tener y trabajar justamente por ese estándar de calidad. Lo mismo pasa con la alta productividad. Eso significa, ¿cierto? En este caso habría que ajustar ciertos indicadores, por ejemplo, en relación a la universidad. Por ejemplo, pudiese ser a través una medida, existen varias también de productividad, pudiese ser, por ejemplo, cantidad de metros cuadrados por estudiante, o cantidad de computadores por estudiante, cantidad de libros por estudiante, por dar un ejemplo. ¿Ya? Algunos indicadores que nos permitan poder hacer comparativas con otras instituciones. ¿Ya? Entregar puntualidad y bien y servicio a los clientes pasa exactamente lo mismo, ¿ven? Entonces, son indicadores que al final uno los conjuga, digamos, en KPI, y esos KPI, en definitiva, lo que uno esperaría es justamente hacer gestión sobre estos KPI. Y la alta competitividad, bueno, ni hablar, digamos, por supuesto. Hay cantidad de matrícula de primer año, cantidad de ingreso oportuno, cantidad de o tiempo de duración de las carreras, eh, costo, unitario o presupuesto en este caso, por facultad, eh, o cuánto es la diferencia que se tiene entre el presupuesto estimado versus el real por año, si hay variación o no. Entonces existe una serie de elementos, como digo, que conjugan en que se vaya trabajando en excelencia operacional, entendiendo que, y no perdiendo de vista, digamos, que estamos trabajando eh, dentro de un concepto de este curso, que es justamente la mejora continua. No olvidar eso. Eso significa proceso cíclico, ¿ya? Que no se obtiene el resultado de inmediato, al contrario, son efectos de mediano o largo plazo. Algunos, por supuesto, tienen que ver con corto plazo, pero estos son procesos, digamos, que son permanentes. Ahora, dentro de la excelencia operacional se van a encontrar con una infinidad de filosofía y herramientas, y que a veces con eso confunde, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a ver más directamente dentro de este módulo? Tiene que ver con Lean Manufacturing, o sea, manufactura esbelta, ¿ya? Pero sí existe una serie de otras filosofías que están también enfocadas en excelencia operacional. Por ejemplo, TPM o Six Sigma, que tiene que ver más que nada con sistemas, ¿cierto?, más vinculados con estadística, trabajo en equipo, gestión visual, TQM, ¿ya? Calidad total, todo lo que tiene que ver con gestión de KPI, o en su efecto, cierto, emprendimiento y trabajo estandarizado, mantenimiento autónomo, SMED. Hay un sinnúmero de herramientas, como digo, y filosofía, ¿ya? Y dependiendo de dónde tú caigas, básicamente qué herramienta o qué filosofía deberías trabajar. ¿Okay? O sea, un sinnúmero de elementos. Y esa es la gracia que también tiene el industrial, ya que podríamos decir que somos de las carreras eh, que en definitiva te permite poder eh, aprovechar justamente todo el espectro, digamos, de contenido y visto dentro del plan de formación, que te permite entonces poder ir profundizando posteriormente en temáticas, ¿ya? En el cual tú te podrías capacitar posteriormente, ya sea en Lean Manufacturing o Lean Service, o alguna otra herramienta, digamos, de excelencia operacional, ¿ya? De clase mundial. Ahora, ¿de dónde parte de dónde parte el Lean? Todo lo que tiene que ver con agilidad. Lean Manufacturing parte
en Toyota, ya, hace ya alrededor de 50 años. ¿Ya? Si se recuerdan, ¿cierto? En la unidad número 8 les contaba más o menos que, cómo partía, ¿cierto? El modelo de excelencia, ¿cierto? El japonés, el primer país, digamos, que parte con modelo de excelencia, y ellos evidentemente también posteriormente a este modelo de excelencia, ya teniendo el modelo, siguen avanzando, por supuesto, en este caso, en trabajo en excelencia operacional, a través, digamos, de un trabajo bien dirigido que se hizo en la fábrica de Toyota. Ahí parte todo lo que tiene que ver con la filosofía y trabajo en Lean. ¿Y quién es el precursor? Bueno, en este caso, los japoneses, a través de algún apoyo de Estados Unidos, por ahí por los años 50, y se fue trabajando con, en este caso, con la generación de distintas herramientas que están categorizadas allí. ¿Ya? Evidentemente, por temas de tiempo, no lo vamos a ver todas. Vamos a estar más enfocados en el sistema de producción Toyota, ¿ya? Pero sobre esta base, sobre este pilar, se construye una serie de otras herramientas, sistemas y filosofía, ¿ya? Desde gestión de fábrica, estandarización, estabilización, Kaizen, que es el foco, digamos, que es la mejora continua, Jidoka, Just in Time, y una serie de otros elementos que de alguna manera ustedes lo hayan escuchado, pero posiblemente no los conozcan en detalle, y eso es lo que vamos a tratar de profundizar en algunos de los principales herramientas, digamos, de mejora continua. ¿Ya? Entendiendo, y también no se me puede olvidar, digamos, que lo que andamos buscando también es poder entregar ciertas herramientas que les permitan a ustedes tener una rápida inmersión dentro de su proyecto de título, ¿ah? Que viene el próximo semestre. ¿Ya? En el cual lo que uno busca es justamente eso, estar rápidamente brecha eh, y potenciales problemas que pueden existir dentro de la organización, de tal forma, digamos, que yo pueda hacer rápido diagnóstico, detección de necesidades no cubiertas hacia la organización y posteriormente hacer propuestas de mejora o eventualmente, si da el tiempo, poder implementar esas propuestas. ¿Okay? Ahora, el sistema de producción Toyota, como les decía, con casi 50 años, ya estamos hablando del año 70, y parte con Shingio Shingo, que es el padre del sistema Toyota. Eh, y estos sistemas parten básicamente con mucha observación en la línea de proceso, ¿ya? Entendiendo que lo que había hasta la fecha era un sistema de producción tipo Ford, digamos, o sea, producción en masa, con lotes grandes de producción, ¿ya? O sea, no había cambiado mucho desde los años 1910 hasta el 1970, por lo menos en sistemas productivos, no mucho, ¿ya? Entonces, había, claro, habían autos con distinto color, distintos diseños, sí, pero estamos hablando que habían fábricas con muchas líneas de proceso o en su efecto eh, lotes grandes de producción. ¿Ya? Entonces lo que hicieron estos japoneses justamente mirar, observar, mucha capacidad de observación, uno de los grandes valores que tienen los japoneses, y vieron el flujo, vieron el flujo del producto, o sea, vieron, mira, cómo llegan los materiales, cómo llegan, en este caso, ¿cierto? La información, digamos, al sistema productivo, cómo se planifica, cómo se entra a la línea de proceso, cuál es la intervención humana dentro de esta línea de proceso, y entonces fueron viendo cuáles eran las necesidades de los clientes, así como también clientes internos como externos, por supuesto, vieron algunos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la primera columna? Tenemos un sistema tradicional, funcional hasta el año 70, en el cual era súper complejo. Estaba dirigido por el forecast, o sea, por un pronóstico, ¿ya? Pronóstico de mensual o semestral o anual, y sobre esas proyecciones, entonces yo, por supuesto, echaba a andar la línea. Inventario excesivo, ¿ya? Porque claro, yo pronosticaba y eso significaba generar un MRP, como ya lo han visto, ¿cierto? En planificación y gestión de las operaciones.
Y entonces eso caía todo. O sea, yo con pronóstico de demanda empezaba a tomar acciones. Sin eso no se movía la fábrica, ¿ya? Y por ende entonces, como eran tandas de producción larga, entonces eso significaba cierto tiempo de espera elevados también, ¿ya? Interesante de esto es que, claro, como eran tandas de producción elevadas, claro, el costo unidad también era relativamente bajo, ¿ya? Y estos japoneses lo que hicieron es mirar esto y tratar de abstraerse de ese sistema y ver cómo se pudiese mejorar, ¿ya? Y entonces vieron, digamos, cómo este sistema pudiese modificar su estructura de tal forma que sea fácil de poder observar en la línea. O sea, cuando estaban en la línea era muy complejo hasta el año 70, digamos, porque había distintas áreas, digamos, y era muy difícil poder seguir, digamos, el flujo del proceso. Entonces, lo que se trató de hacer es simplificar justamente el flujo de este proceso para poder hacer un mejor control, eh, particularmente visual, ¿ya? Entendiendo que no existían los sistemas informáticos que lo que hay ahora, ¿ya? Eh, por otro lado, hay otro aquí también un pequeño cambio en el concepto de dirigidos por la demanda. Significa que el forecast es un dato estático. Yo pronostico de un año para otro. ¿Okay? Entonces tengo, no sé, 4 o 5 meses hacia atrás o varios periodos hacia atrás y con eso entonces yo pronostico a través de los clásicos modelos, ¿cierto? Que ustedes ya han visto anteriormente, no sé, hasta un box wing que podrían haber ocupado, ¿sí? Serie de tiempo, eh, eventualmente regresión lineal, podría haber sido, digamos. ¿Ya? Pero aquí parten de una premisa que cuando yo estoy pronosticando, claro, día tras día empiezan a pasar situaciones en el cual la competencia toma acciones. ¿Ya? Baja precio, aumenta precio, hay fusión con otra empresa. Entonces, eso significa, digamos, que la información, a pesar que el forecast ayuda, digamos, con una mirada de largo plazo, pero tú necesitas más información actualizada, de tal forma de ver cómo se está comportando la demanda, de tal forma de que algunas podríamos decir que no te sobreestoquees demasiado, sino más bien de cómo se va comportando el mercado, ¿ya? O sea, es poder tener un sistema un poquito más flexible. Y eso está poco vinculado también con el tercer punto, que son los inventarios que se necesitan, ¿ya? Entonces, cuando yo logro entender la lógica del corto, mediano plazo, de cómo se está comportando el mercado, entonces eso significa que eh, me permite a mí entonces modificar la cantidad de producto como semi-terminado o con materias primas que necesito por periodo, ¿ya? Um, Otro elemento que cambia, digamos, la lógica fordista es justamente estas operaciones que son dirigidas por el valor agregado. Eso significa cuáles son los procesos que generan valor. Eso significa que tenemos que darle un alto foco justamente a estos procesos, ¿ya? Que son críticos, ¿ya? No todos los procesos son iguales, ¿ya? Otro elemento tiene que ver con los lotes pequeños de producción. Salir de esa lógica de, no, voy a hacer un volumen grande, a pasar a volúmenes más pequeños, de tal forma de tener cierto grado de flexibilidad. Claro, estoy mirando demanda más de corto o mediano plazo, tengo menos inventario, por ende, entonces, mis lotes de producción deberían ser menores. Y por último, lead time o tiempo, digamos, de entrega o cambios de formato deberían ser también más acotados. O sea, ¿cómo puedo optimizar el tiempo? Ya que uno de los recursos más escasos que hay, ¿ya? Entonces, como esa es la lógica del sistema Toyota, ¿ya? Entonces, enfocarse en el flujo. ¿Ya? Entonces, van viendo cada vez que entra una materia prima y van evaluando cómo esa materia prima se va transformando a lo largo de la línea de proceso. Y entonces van visualizando justamente qué es lo que está pasando con ese flujo. ¿Ya? Y eso significa que van observando justamente que si me enfoco en el flujo,
ellos se dieron cuenta que logro ciertos beneficios inmediatos. Eso es lo más interesante que tiene esto, porque es agilidad, es lean, es ágil. Y eso significa que si logro, por ejemplo, reducir los lead time, los tiempos de cambio, por ejemplo, los tiempos de entrega, evidentemente eso mejora la performance, en este caso, de la organización. O si incremento la productividad. ¿Qué pasa si que las personas, yo las capacito para que puedan hacer más con el mismo recurso? Parece difícil, pero es posible. Pero hay técnicas para eso. ¿O qué pasa si que yo hago algunas acciones de tal forma de reducir el trabajo en proceso? ¿Ya? O básicamente lo que es reproceso. O sea, ¿cómo hago que las cosas se hagan una vez, solamente una vez, y no tenga que estar cada cierto tiempo reprocesando un producto, por ejemplo? Y por otro lado, ¿cómo mejoro la calidad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo y qué acciones debería estar haciendo dentro de los procesos de aseguramiento de calidad, de tal forma también de poder evitar esta cantidad de productos que actualmente pueden ser desperdiciados? Y por último, el mejor uso de los espacios. ¿Ya? Evidentemente, porque si tengo menos producto en producción, eso significa cierto menor inventario, ya sea en materias primas, ya sea en productos semiterminados o un producto terminado. Lo que equivale, por supuesto, a mejorar la utilización del espacio. ¿Ya? Entonces, como le digo, esa lógica que parte ya hace hartos años, digamos los años 70, final de los 70, claro, los japoneses lo trabajaron, pero nunca lo formalizaron. Quedó ahí, ¿ya? Y una buena práctica, pero que nadie la sabía. Los japoneses empezaron a comprar, fueron la primera empresa que compró una planta, la Toyota fue la primera empresa automotriz que apareció en Estados Unidos. Y los gringos en su momento eran los líderes, digamos, en producción, digamos, de autos. Y de repente se encuentran digamos, con unos japoneses que colocaron, digamos, una planta de Toyota en este caso, en su país. Y quedaron espantados, por supuesto. ¿Ya? Y ahí se empezaron a dar cuenta, digamos, que ya algo está pasando, digamos, en Toyota. ¿Ya? Hay una filosofía, algo pasaba. Y no se supo hasta ya por ahí, por los años 90, ya finales de los 90, en el cual aparece este concepto, digamos, de Lean Production, o Lean Management, o Lean Manufacturing, ¿ya? Que no es lo mismo esos tres elementos, pero digamos lo que son elementos Lean dentro de fábrica. ¿Ya? Y esto parte justamente con académicos del MIT que fueron a visitar las plantas, fueron a conocer el proceso, y esto es management, o este concepto, digamos, de cómo gestionar una fábrica con un enfoque no tradicional. ¿Ya? Y ellos de alguna manera hicieron estudios y materializaron en esto por ahí por el año 90. ¿Ya? Así parte el Lean Manufacturing. Ahora, existen, como les digo, tú puedes ver, digamos, distintos elementos, TPS. La clásica es TPS, que es el sistema de producción Toyota. ¿Ya? O te vas a encontrar, estos son similitudes, o te vas a encontrar con el concepto de Lean Production, o Lean Manufacturing, o manufactura esbelta, o producción esbelta. Pensemos que es la misma lógica. ¿Ya? Depende del autor y depende también, digamos, del país donde tú estás leyendo el material, pero básicamente es lo mismo. ¿Ya? Es como cómo hacemos más con menos. ¿Ya? Y ahí está la nomenclatura. Eso es lo que andamos buscando. ¿Cómo hacer más con menos? Y eso es lo que yo espero poder transmitirle a ustedes también, porque si logran eso, adaptarlo ustedes a su filosofía de trabajo y después en la empresa, les va a ir muy bien. Ese concepto. ¿Ya? ¿Cómo yo elimino lo que no genera valor dentro de la organización? Bonita la frase, no tan fácil poder llevarla a cabo. ¿Ya? Pero la gracia que tiene el Lean, y particularmente el manufacturing, que estamos en fábrica, es que lo que anda buscando Lean es lo que dice este chanchito, lo que plantea. ¿Cómo hago esto? Con menos esfuerzo.
Eso ya es un beneficio. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Sí? A veces uno no se da cuenta que las cosas las puede hacer de mejor forma y con menos esfuerzo. Pero para eso tienes que tener muy claro cómo tú haces las cosas. ¿Ya? Y sobre eso, ver cómo yo puedo mejorar lo que ya estoy haciendo, de tal forma de poder reducir el esfuerzo. ¿Qué otra cosa más? Menos equipo. ¿Es necesario? A veces hay mucho equipamiento, muchas personas. ¿Es necesario? Y eso son preguntas que quedan dando vueltas, que en definitiva, si tú te das cuenta que hay cosas que sí puedes eliminar o reducir, bienvenido. Y eso significa, ¿cierto?, una mayor competitividad para la organización o para el área. Menos espacio. ¿Será posible? Yo puedo hacer lo mismo, pero ocupando menos espacio o con menos recursos. Es lo ideal. Siempre las empresas están buscando eso, menos recursos. Pero la pregunta es, pero ok, quizás no se pueda, pero quizás los otros puntos anteriores sí. La pregunta es cómo. Y por último, menos tiempo, el desafío. Entonces, Lean lo que busca como principales elementos son estos 5 puntos. No digo que se tengan que tratar los 5 en paralelo, ¿ya? Porque dependiendo de las características del negocio, del proceso, ¿cierto? Y dónde cae también dentro de la organización, es qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Y dónde está más vinculado, por supuesto, los procesos de esa área. Entonces, el Lean Manufacturing, como así yo lo voy a denominar, digamos, dentro de esta sesión, y por supuesto dentro del resto de la unidad, es un modelo de organización, ¿ya? De personas, de recursos, de máquinas y de métodos, o sea, la forma, ¿ya? Que busca mejorar la calidad, el servicio y la eficiencia, eliminando todo aquello que no agrega valor. Recordar que estos procesos de mejora continua. Entonces, esto es ambicioso porque dice eliminar todo. Eso significa que cuando yo optimizo, cuando yo elimino todo, es que ya estoy optimizado. Esto, de alguna manera, es una frase para el bronce, porque difícilmente tú vas a poder cumplirlo, ¿ya? O sea, tú vas a poder eliminar, más que eliminar, vas a estar reduciendo. Y siempre vas a estar mejorando, ¿ya? Y por supuesto, tu visión debería ser esta. Nunca la vas a alcanzar, pero sí debería ser tu foco. Otra descripción, digamos, del Lean Manufacturing es que el producto o servicio y sus atributos deben ajustarse a lo que el cliente quiere. Y para satisfacer estas condiciones anteriormente, se promueve la eliminación de despilfarro. ¿Ven? Ahí va ya quizá un poco más atenuado. ¿Ven? Se promueve, ¿ya? O sea, hay que ir avanzando en esa línea. Y nos podemos encontrar en la literatura, y esto es interesante también, con distintos tipos y variantes que se han generado desde el Lean Manufacturing. Esto parte, como le digo, en Toyota, en TPS, Sistema de Producción Toyota, y ya a los años 90, hasta la fecha, por supuesto, empiezan a aparecer variantes de Lean. O sea, Lean es, ok, eliminar todo ¿cierto? Todo el desperdicio que existe en los procesos, ok, en manufactura. Y ya a lo largo del tiempo, esto se fue modificando a estos tipos de Lean que existen ya al día de hoy. Lean Office, o sea, cuando ya no es manufactura, sino es empresa 100% de servicio, entonces, por ejemplo, la empresa consultora, ¿puedo hacer Lean Office? Sí, puede. Lean Startup, ¿ya? O sea, tengo un emprendimiento. ¿Puedo emprender con metodologías ágiles? Sí, existe y se hace, ¿ya? Y así existe un sinnúmero de otros Lean. Lean Contraction, ¿ya? Lean Health, que es lo que, más que están invitados, tienen que ir a la charla que viene la próxima semana, que es el webinar, en el cual está muy enfocado en Lean Health, o sea, en salud, con todos los problemas de salud que tenemos a nivel nacional, local, latinoamericano. ¿Cómo yo puedo hacer una mejor gestión hacia mis pacientes, gestionando adecuadamente los hospitales? Pasó el dato, muy poca gente maneja Lean Health, por lo menos aquí en Latinoamérica.
Esto está nuevo, ¿ah? Esto lleva un par de años en Linger. No hay mucha gente que sepa, así que yo los invito a participar. Puede ser que sea un tremendo valor agregado para ustedes también. ¿Qué más tenemos? Algo súper nuevo también. Lean University. También, cómo los procesos de la universidad pueden ser mucho más ágiles. También son procesos, metodologías de Lean Manufacturing que son orientadas ahora a temáticas en particular. Y eso está ahora en boga. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son los principios de Lean Manufacturing? ¿Ya? Tenemos 5 principios, ¿ya? Y los vamos a pasar a explicar ahora mismo. Primero es especificar el valor. Como yo le decía anteriormente, bueno, ¿qué es el valor? Y ese es el primer punto, digamos. ¿Cómo detecto el valor? ¿Ya? ¿Y qué es el valor? Segundo punto, identificar el flujo de valor. Tercer punto, dar flujo al flujo. El cuarto principio es sistemas pool. Y el quinto principio está vinculado con la perfección. Ok. Entonces, ya viendo vamos a ver en detalle cada uno de los principios. Primero, especificar el valor. ¿Ya? Aquí tenemos un dólar, por supuesto, y este dólar, hasta, bueno, al día de hoy, ¿cierto? Bueno, estamos en un proceso igual, no sabemos si con todos los problemas que hay, digamos, con Rusia y China, bueno, al día de hoy sigue siendo la moneda preponderante. No sabemos qué es lo que pasa en el corto, mediano o largo plazo, pero al día de hoy, este valor es conocido, digamos, el valor del dólar, ¿cierto? Y un poco el concepto acá es, hasta hace años anteriores, no era el dólar, hace hartos años atrás, sí, por supuesto, sino era la libra. Ya, ya. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es definir el valor para el cliente. ¿Ya? Y eso a veces parece súper simple, ¿eh? Decir, bueno, pero ¿cuál es el valor? Que no es el precio, sino cuál es el valor. ¿Ya? El punto crítico de inicio al pensamiento en línea es justamente el valor. ¿Ya? Esto entrega valor al cliente, ¿es necesario que lo haga? Estos procesos son necesarios. Quizá hay procesos que no los tengo y que el cliente lo está pidiendo como requerimiento del servicio o del producto. Y yo no lo estoy entregando. Entonces, la lógica aquí es justamente cuando yo logro entender qué es lo que quiere el cliente, entonces puedo diseñar o reestructurar mis procesos de tal forma que entreguen el valor al cual estoy entregando justamente el producto de ese servicio para ese cliente o para ese grupo de clientes. ¿Qué lo define? El cliente, evidentemente, el cliente final. ¿Ya? Em, y por supuesto, cuando se cumple eso, entonces significa, ¿cierto?, que tengo por supuesto, eh, estoy cumpliendo con la necesidad, en este caso, de mis clientes. Por supuesto, el valor cambia. Ya cambia si yo estoy en Estados Unidos y yo le estoy entregando un producto o un servicio, no sé, estoy haciendo una asesoría. Eh, Seguramente el gringo es muy pragmático. Y si yo estoy prestando una asesoría, seguramente él lo que quiere son los resultados. ¿Ya? Por un ejemplo. O si yo estoy entregando un producto o generando un producto y exportándolo, las especificaciones seguramente en este caso, la persona que está importando, ¿cierto? Desde Estados Unidos de mi producto es justamente, posiblemente requiere producto de alto estándar, digamos, con una buena relación precio-calidad, y quizá aquí otras cosas más. Pero si nos vamos en este caso, a Alemania, seguramente las especificaciones son diferentes. Quizá ellos, conociendo los alemanes, van a querer todo mucho más detallado. Eh, Quizás no les importa tanto el precio final, sino más bien los tiempos de entrega y posiblemente también la calidad del producto. ¿Ya? Y si hay algún problema, entonces, ¿cómo yo doy respuesta rápidamente a ese problema? Si me voy a Japón, uy, que solo, bueno, ellos, se parte la calidad en este país. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quieren los japoneses?
cuáles son los estándares de calidad de estos japoneses, ¿ya? Y están dispuestos a pagar más. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que mueve, o qué es lo que mueve la intención de compra de un producto o de un servicio? Estoy en clase, Francisco. Déjame terminar y voy para allá, ¿ya? Y entonces tenemos esos principios, ¿ya? Que es el valor, ¿ya? El valor. ¿Cómo yo diferencio ese valor? Entonces tengo que tener muy bien, digamos, qué es lo que quiere el cliente. Segundo principio tiene que ver con identificar el flujo, ¿ya? Y esto está más, o sea, está directamente identificado con, bueno, esto lo vamos a ver con una herramienta que se llama Value Stream Map y que es justamente el mapa de valor, digamos, ¿ya? En el cual aquí lo que se hace es poder identificar cuáles son las entidades que se relacionan con mi empresa, ¿ya? También puede ser servicio, ¿ah? Ojo, también puede ser servicio, ya sea con proveedores y por supuesto con clientes, y voy identificando todos los procesos que están, los macroprocesos o los procesos principales dentro de la organización, y para posteriormente, una vez identificando el proceso o los procesos, voy detectando cuáles son los flujos que agregan valor. Parece perogrullo, pero no lo es tanto. Ya lo vamos a visualizar, digamos, con un par de ejemplos y ejercicios. No es tan simple, ¿ya? Y te vas a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta, o ustedes se van a dar cuenta, que a pesar que yo puedo tener una serie de procesos establecidos, y hasta ya diseñados y formalizados con un BPMN, ¿cierto? Muy bonito, muy extractivo, pero eso no te da seguridad que funcione. O no te da seguridad de que ese proceso no puede ser optimizado. Entonces, lo que buscamos dentro de este concepto de manufactura esbelta es detectar si ese proceso realmente se le está entregando el valor correspondiente. O sea, si realmente genera valor, ¿ya? Y si no es el caso, entonces habrá que tomar acción. O ya sea eliminarlo o modificar justamente el proceso. Tercer principio, dar flujo al flujo a las actividades que generan valor. O sea, cuando yo veo que hay una actividad que genera valor, y entonces lo que significa entonces que yo no, entendiendo que ese es el proceso clave, entonces yo tengo que eliminar los cuellos de botella, tengo que darle condiciones para que ese proceso funcione a la perfección. No puedo colocarle cortapisa, ¿ya? Y eso significa darle flujo. Eso por un lado. Y segundo, tratar de flexibilizar también. Eso significa ver de tal forma, en este caso es para manufactura, por supuesto, más lo que voy a señalar, es cómo yo puedo ir reduciendo en los batches de producción, de tal forma de poder hacer cantidades más pequeñas y poder hacer mayor cantidad de distintos tipos de productos en la misma línea. ¿Ok? O sea, pudiésemos decir, máxima flexibilidad. ¿Ok? Tiene esos dos elementos dentro de este concepto de flujo a flujo. Principio 4. Difícil también de llevar a cabo, pero no imposible, ¿ya? Y tiene que ver con que, como dice acá el concepto, nadie fabrica nada hasta que sea necesario, ¿ya? No sé, uno dice, bueno, pero si no tengo producto en bodega y viene el cliente y no lo encuentra, no, se va, y efectivamente, ¿ya? El sistema push y el sistema pull, seguramente ustedes lo han escuchado. El sistema push es muy desde el forecast, compro materias primas, voy procesando, voy generando semi-terminado, llego hasta el producto terminado, tengo bodega, despacho a la otra bodega, desde la otra bodega llega el cliente final, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento yo genero un plan de producción? Pensando, por ejemplo, en lo que ustedes vieron en planificación y gestión de la operación. ¿Cuándo se hace el programa de producción? Y es cuando no es cuando se mueve el inventario, o sea, no es cuando se mueva, digamos, una venta, es cuando se mueve el inventario, ¿ya? Entonces, cuando baja un cierto nivel de stock, entonces lo que yo hago es justamente empezar a mover las piezas. Aquí, este concepto es diferente, es decir, bueno, ojo, reducimos la cantidad de inventario
Y lo que hacemos entonces es, como hay poco inventario, no es que no haya, sino es poco inventario, entonces cada vez que se vaya moviendo el inventario, ¿ya? Cada vez que se vaya moviendo el inventario, yo empiezo a tomar decisiones de qué producir. O sea, hay una mayor rapidez en mi sistema productivo. Todo se empieza a ordenar, etc. ¿Ven? Entonces, se mueve el producto terminado, entonces inmediatamente se empieza a mover la planificación, y inmediatamente se empieza a mover la bodega, y inmediatamente se empieza a mover, en este caso, las compras, y así sucesivamente. Entonces, el sistema logístico, por supuesto, está mucho más estresado, es cierto, pecado, ¿ya? Pero menos inventario hay, menos días de existencia hay, menos costo hay disponible, no hay capital inmovilizado o hay muy poco, y eso me permite poder hacer ajustes, digamos, ¿ya? Eso se llama, en este caso, sistemas pool, ¿ya? Voy generando la producción en base justamente a cómo se va comportando la demanda. No al forecast, sino a la demanda. ¿Cómo se va comportando la demanda de mis clientes en el corto o mediano plazo? Y eso me permite entonces ir jalando, digamos, ¿cierto? La producción desde, en este caso, la bodega, después producción y así hacia agua arriba dentro del sistema logístico. ¿Difícil? Sí, pero no es posible. Pudiésemos decir que es una lógica just in time, ¿ya? Un poco esa es la lógica, ¿ya? Ahí está, pues ahí está el concepto, ojalá desde el cliente, ¿ya? Entonces, en lugar de programar la producción basada en pronóstico, ahora se trata de hacer simplemente lo que el cliente necesita, y voy ajustando entonces en base a eso, ¿ya? Y el último principio es la perfección, ¿ya? Y entonces aquí dice, ¿cierto?, que las personas se dan cuenta que no existe el límite a la mejora, tiempos o espacios. Los cuatro principios anteriores empiezan a interactuar entre ellos, y esa es la gracia que tiene esto, ¿ya? Cada uno interactúa sobre otro, ¿ven? Si yo bajo inventario, entonces significa que tengo que ser más flexible, y así sucesivamente. Es muy interesante la filosofía, ¿ya? Y requiere mayor transparencia, ¿ya? La lógica de esto es porque, claro, si yo, imagínense, yo tengo una bodega, pensemos en una planta, tengo una bodega, tengo por supuesto abastecimiento, tengo una bodega de materias primas, tengo varias líneas de proceso, tengo una logística de salida, eh, en paralelo, ¿cierto? Como sistemas de apoyo tengo sistemas de información, o tengo el área de mantenimiento, o tengo el área de planificación. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo trabajo en un enfoque push, de empuje, ¿qué es lo que pasa? Tengo inventario en eh, bodegas, tengo inventario seguramente en la línea, tengo inventario en producto terminado, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar es que, bueno, si me quedo, si hay algún problema, queda dentro del área, queda focalizada en el área. Si tengo un problema, digamos, con una línea de proceso, bueno, tampoco pasa tanto, digamos, porque resulta que tengo inventario disponible. ¿Ven? Entonces, entonces empiezo eh, a ocultar cosas, ¿ya? Entonces, cuando bajan los inventarios, estoy medio obligado, digamos, a ser súper transparente, digamos, en todo, en todo. Y eso significa ir a la perfección, no ser perfecto, pero sí ir a la perfección. Si tengo un fallo de información, si tengo un fallo, digamos, en una máquina, si tengo un fallo de distinta índole, todos lo deben saber, ¿ya? Y eso significa, digamos, y si falla la máquina, eso significó seguramente que hay un problema de mantención, y ese problema de mantención puede que se haya debido a una falta de recursos, o puede ser que haya sido debido a un problema en el proveedor, ¿ven? Entonces, cuando yo logro capturar justamente cuáles son los reales problemas que se tienen, entonces puedo hacer una buena gestión, ¿ya? Y el problema que se tiene es que justamente los sistemas push, como tengo mucho inventario dentro de cada una de las etapas del proceso, oculta eso, ¿ya? Claro, tengo mi colchón, es cierto, pero oculto. Y como digo, el fin último justamente es, si tengo un proceso, y proceso, digamos, que de alguna manera, ¿cierto?, los tengo súper controlados, y sé perfectamente lo que quiere el cliente, entonces evidentemente lo que debemos estar buscando es la reducción y eliminación de errores. Y si existen, que van a existir,
es poder hacer una buena gestión lo antes posible. ¿Ya? Porque si no lo hago, va a quedar literalmente un aledacle. Ese es el primer concepto que tiene que ver con estos 5 principios. Y lo que nos resta de sesión, le voy a pasar a explicar sobre otro concepto antes de entrar posteriormente a la sesión del día jueves, que tiene que ver con las mudas. El concepto de muda, que la lógica de la muda es un término japonés que significa despilfarro. ¿Ya? Y esto despilfarro, ¿cierto? Como bien digo, esto es todo lo que nos agrega valor. ¿Ya? Entonces, un poquito de esto es concadenar, porque dice, bueno, aquí está el valor, la importancia que es el valor, pero bueno, ¿cómo gestiono ese valor? ¿O cómo gestiono, digamos, que yo pueda optimizar o pueda, no sé, disculpe, no creo que sea la mejor palabra el optimizar en este concepto, pero en este contexto, pero sí es ver cómo puedo sacar el máximo provecho a lo que mi cliente valora de mí. ¿Ya? Y eso significa eliminar el despilfarro. Uno de los principales elementos tiene que ver con eso. Y existen varios. ¿Ok? Varios elementos, varios. ¿Ya? Uno tiene que ver con el lead time o con los tiempos de espera. ¿Ya? Ahí lo voy a pasar acá. Ya vamos a ir en detalle, pero bueno, el lead time tiene que ver justamente con esto, cuando llega un pedido y hasta que tengo, ¿cierto?, una caja lista, digamos, para poder ser enviada en este caso a mi cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate, llega un pedido, el pedido, pensemos que esta es la lógica, digamos, que tiempo desde que comienza la primera operación hasta que comienza o termina la última operación, digamos, de ese pedido. Entonces te encuentras, digamos, primero ya llegó el pedido y te encuentras con el azulito o el celeste. Dice tiempo de preparación, cambio de utilaje, limpieza de los tubos, calentamiento. En este caso estamos hablando de sistemas productivos, por ejemplo. Entonces tengo que ir preparando los equipos. Después ejecuto. Ya empiezo a ejecutar. Después, típico, tiempo de espera. ¿Ya? Hay mucho tiempo de espera dentro de las plantas. Después me voy a otro proceso. ¿Ya? Y lo mismo, ejecuto. Después hay otro proceso, digamos, a tiempo de preparación. Ya, ahí vamos preparando. Después voy a un tercer proceso. Y así. Entonces tú te encuentras con que el lead time, imagínense, tengo una fecha de creación de la tarea hasta cuando la tarea está completa. Y todo eso es el lead time. Entonces le digo, ya, ok, sí, ya, harto el tiempo, es cierto. Ya. La pregunta es, ya, pero espérate un poquito, ¿cuánto de ese tiempo genera valor? Porque eso el cliente lo está pagando, ojo, sí. Indirectamente tú le estás traspasando costo, digamos, al producto o al servicio, y al final el cliente está pagando. Entonces, esto es un ejemplo solamente, en el cual uno dice, bueno, ok, pero pensemos que de todo ese lead time, en algún momento comenzó el trabajo. Y ahí tú dices, ya, ok, comenzó. Ahí recién tomé el pedido que me llegó del cliente. Hasta cuando se terminó ese trabajo de ese cliente. Y te encuentras que eso, como concepto, se llama tiempo de ciclo. ¿Ya? Aquí empiezan a aparecer conceptos. ¿Ya? Entonces tenemos el lead time, entonces desde que llegó el pedido hasta cuando la cajita se fue, digamos. ¿Ya? Salió de la planta. ¿Ya? Y ahí tienes cierto el lead time. Podría ser, ojo, concepto, si es que en este caso yo como empresa, además, soy encargado de despachar el producto, entonces además tiene el lead time, digamos, de entrega. ¿Ya? Entonces, todo el tiempo. O en su efecto uno podría, ahí un poquito, hay que matizar también cómo se quiere medir, o el lead time de producción. Entonces solamente desde que llegó el pedido hasta cuando está listo. ¿Ya? Y después vendrá otro lead time, digamos, de despacho, ¿no? Y que puede ser una empresa que, que esté tercerizada, digamos, que preste el servicio. ¿Ya? Y ahí tenés también otro lead time hasta cuando llegue el producto al cliente. Y por otro lado, como decía, tenemos fecha de inicio o horario de inicio del trabajo hasta el horario de término de ese trabajo, de ese pedido. Y entonces ahí tienes el tiempo de ciclo. ¿Cuánto te demoraste justamente en ese ciclo productivo para ese producto? ¿Ya? Entonces, ahí tú te das cuenta, digamos, que existen productos que generan, o sea, procesos o tareas que generan valor y otros que no. Tienes lista. Entonces, bueno, pero ¿cuánto es? ¿Ya? Y ahí está el tema. A veces uno no se da cuenta. ¿Cuánto tiempo pierde?
podemos hacer la misma energía con ustedes, o conmigo, como ustedes quieran. O sea, de todo el tiempo disponible que tengo, supongamos que nos levantamos la mayoría a las 7 de la mañana y nos acostamos, no sé, a las 10:30, 11 de la noche. Somos en un día estándar, ¿ya? De lunes a viernes. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo efectivo? Hagan el cálculo. Hagan el cálculo. Ya, pero ¿qué? Horas de clase, ya, suponiendo que vamos a todas las clases. Ya, horas de clase, ya, horas de ayudantía, suponiendo que vamos a todas las ayudantías. Horas de laboratorio, horas de... Ya. Entonces, hagan el cálculo en un día. ¿Cuánto es tu tiempo que agrega valor? ¿Cuánto tiempo pierdes? Lo que se sabe es que particularmente, sí, esto es una estadística de hace un par de años atrás, pero se dice que más o menos el 95% de las actividades que se hacen dentro de la organización agregan valor. O sea, perdón, no agregan valor. Y solamente el 5% agrega valor. Eso no significa que no haya que hacerlas, solamente que hay ciertos procesos que es necesario hacerlo, pero que no agregan valor. ¿Ya? Solamente los procesos de transformación son los que agregan valor. Increíble esa cuestión, pero es así. Y te encuentras entonces con los 8 tipos de despilfarro que tienen las organizaciones, o nosotros mismos, si queremos llevarlo, digamos, a algo más terrenal, más particular. El primero es sobreproducción, o sea, fabricar más por si acaso. Y entonces está gastando tiempo, está gastando recursos, que posiblemente quizás esa sobreproducción no lo vayas a poder vender. Entonces, producir antes que el cliente lo requiera. Aquí. Y entonces ese es el primer concepto, ¿ya? Del despilfarro. Pues, y si lo hago y después no lo vendo, gasté tiempo, recursos, se me deterioró el producto, se descontinuó el producto. Entonces hay ciertas características justamente que llevan a una sobreproducción. Yo no estoy diciendo que la sobreproducción sea mala, sobre todo cuando tienes procesos, por ejemplo, procesos manufactureros que de repente tienen, no están, digamos, los indicadores, sus indicadores de calidad son muy inciertos, ¿ya? O no, eh, es muy variable, hay mucha variabilidad, ¿ya? En el proceso. Cuando no tengo un proceso controlado, sí, me tengo que asegurar, ¿cierto? Pero lo que uno debería ir avanzando justamente en, en eliminar la sobreproducción. Y eso significa que tengo una gran cantidad de stock, ¿cierto? Equipo sobredimensionado a veces. Ahora puede ser que sea que compré un equipo muy grande para lo que necesito. También puede ser una alternativa, ¿ya? Y ahí está. ¿Ya? Flujo de producción no balanceado entre distintas etapas del proceso. Eso también suele pasar, digamos. O sea, tengo distintos equipos y uno está sobredimensionado. Y eso también te genera un problema dentro de tu sistema productivo. Y causa tiene que ver justamente, o se debe a algunos de estos elementos son tiempo de cambio o preparación demasiado largo. O sea, me cuesta mucho hacer cambio. Eh, entonces trato de hacer harto porque cambiarnos de un formato a otro es un quilombo. Entonces trato de producir harto para tratar de evitar la mayor cantidad de cambios posible. ¿Ya? Otro puede ser que, como les decía, poco fiable. Entonces no confío en el proceso, entonces chuta, está funcionando bien la línea, ya, démosle. Pensamos que en un momento va a fallar. O que el ingeniero industrial que está planificando la producción no le fue muy bien en el curso de planificación y gestión de operaciones, entonces programa no muy bien. Entonces, o el modelo matemático que ocupa no es el mejor. Entonces no se ajusta muy bien, digamos, a los requerimientos. ¿Ya? O la respuesta a las proyecciones y no a la demanda. Entonces, esto tiene que ver más que nada con pensamiento de forecast de largo plazo y no a qué es lo que está pasando en el corto plazo. ¿Ya? O sea, más le crea el largo plazo que el corto plazo. Y una falta de coordinación o comunicación de entre las áreas. ¿Ya? Eh, ahí tenemos el primer despilfarro. El segundo despilfarro es sobre proceso, como también está vinculado con el anterior. No sé si bueno, a mí me gustan estos autos, eh, ya, me gusta el clásico, digamos. No sé si colocarle más cosas, chularlo tanto. ¿Ya? Sobre, en este caso, sobre diseño de procesos. Eh, y eso también genera problemas, evidentemente. ¿Ya? Y entonces no existe una estandarización.
hay máquinas mal diseñadas, ¿cierto? O capacidades que no se están calculando adecuadamente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hicieron el proyecto de diseño de sistema de operaciones, tienen que hacer un balanceo, ver si el flujo es más o menos continuo. Entonces, eso evita justamente los sobreprocesos. Pero a veces y te van a encontrar con el caso, digamos, que hay procesos, digamos, que tienen sobrecapacidad. Y entonces genera desbalanceo, digamos, en la línea. Y eso genera una serie de problemas. Causa de esto, problemas de ingeniería en el diseño, y está vinculado también con la toma de decisiones, procedimiento y política no efectiva, también puede ser una alternativa. Ya, no sé, por ejemplo, por ejemplo, no solamente estamos hablando del proceso de equipo, sino también puede ser, por ejemplo, más o menos personas dentro de un equipo de trabajo, ¿ya? O cómo tú definiste los horarios, entonces la capacidad del proceso, digamos, de atención al cliente, y entonces definiste mal eso y te quedó la crema, digamos. Por ejemplo, no sé, vayan a un supermercado y te encontráis con todas las cajas llenas, pero no hay nada de gente. O al revés, va un día bien en la tarde, un día sábado, está todo lleno, digamos, y hay 3 cajas funcionando. ¿Ya? Un problema de asignación. Y falta información de los clientes con respecto a algunos requerimientos. También puede ser una alternativa. Inventar en exceso, esto ya me consta, digamos, que lo han visto en cursos anteriores, pero el hecho de tener un inventario significa, digamos, una eficiencia, tiene un capital inmovilizado, eh, ¿cierto? Y que en definitiva oculta cosas, ¿ya? Claro, si tú tienes inventario, ¿qué significa? Bueno, puedes zafar, digamos, que entregar producto, pero puedes tener problema de calidad entre medio, fallo de coordinación, fallo en la organización, fallo en la distribución de producto, tiempo excesivo de producción, fallo de equilibrado flujo dentro del proceso, problemas de avería, planificación incorrecta. Entonces, yo creo que uno de los problemas, o sea, entendiendo que el inventario en sí es un bien necesario, un elemento necesario, la pregunta es hasta qué punto se necesita de un inventario. ¿Ya? Y como digo, esto oculta muchas deficiencias. La pregunta es hasta qué punto yo debería definir una cierta cantidad de inventario tal que por lo menos me permita poder detectar si hay falencia o no dentro de los procesos. Y las causas es, básicamente a veces pasa por, también cuando hay mucha variedad en los procesos, entonces evidentemente me sobreestoqueo o necesito modificar cierto mayor cantidad de producto, digamos, por falta de capacidad de un proceso a otro, entonces necesito generar un batch tal que poder darle continuidad al proceso siguiente. O sea, el problema puede ser un problema de diseño. Cuello botella no identificado, también puede ser una alternativa, ¿cierto? Una capacidad de un proceso, digamos, que es muy por debajo del resto, entonces me genera problemas. La pregunta entonces, ¿qué es lo que hago? Una opción puede ser eso, aumentar, digamos, mi nivel de stock de semi-terminado, por ejemplo. O proveedores capaces, que no sean capaces, o sea, significa que no te cumplen con los tiempos, o no te cumplen con la calidad de las materias primas que llegan. ¿Ya? Entonces, claro, puede que te lleguen, pero que no cumplan con el estándar de calidad, entonces no es confiable. ¿Ya? Y evidentemente no lo puedes pasar dentro de la línea. O no te entrega tiempo, entonces significa que estás medio obligado, entre comillas, a aumentar el nivel de existencia de esos insumos. Tiempo de cambio de máquina, cuando hay mucha incerteza, pasa lo mismo, mucha incerteza en que cuánto me voy a demorar en cambiar este componente de esta máquina, y entonces está detenida la línea, o sea, esa máquina está detenida toda la línea. La pregunta entonces, ¿cómo yo hago para que parte de la línea siga funcionando? Ya sea, y yo he visto casos, digamos, que ya paró la línea, pero tengo sistemas tal que puedo ir entregándole productos semi-terminados a la etapa siguiente para que no pare. Y por otro lado, el proceso anterior a esa línea que está parada, ese proceso que está detenido, digamos, todo lo que está llegando, digamos, hasta ese proceso, yo lo tomo, digamos, y lo dejo ahí en inventario hasta cuando, como un pulmón, hasta cuando el proceso se continúe, digamos, ¿ya? Y así. Entonces tenemos mucha ineficiencia dentro de este concepto de inventario. Otro concepto bien interesante es el movimiento. Movimiento inadecuado. Bueno, creo que la gráfica da por aclarado, ¿cierto?, cuál es el concepto, digamos, ¿ya? Mover un producto innecesario
O sea, mover un producto de un punto a otro no genera valor, ¿ya? Dentro, por ejemplo, dentro de una fábrica. O sea, lo ideal es que tú tengas ya muy bien definido dónde quieres ubicar cada uno de tus productos y tratar en la medida que se pueda de evitar cualquier tipo de movimiento extra, ¿ya? Y eso puede deberse a un mal diseño del layout de la planta, deficiencia en la distribución de la planta, o sea, ya hay más equipo, no hay espacio acorde, quizás gran tamaño de los lotes también puede ser, o sea, mucho lote de producción, o sea, mucho inventario, y entonces ¿dónde coloca eso? Entonces te ves obligado, ¿cierto? A mover productos después porque resulta que no hay espacio para dejar todos los productos en racks, entonces, ok, lo dejas en el piso, después tienes que empezar a mover, un desastre. Pero bueno, hay casos en los cuales estás medio obligado a hacerlo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tiempo de cambio y preparación demasiado largo también. Falta de organización del puesto de trabajo, excesivo stock intermedio y pobre eficiencia en operario y máquina. Ya, eso significa, digamos, por ejemplo, no tener muy claro, digamos, cuántos son los tiempos de respuesta en relación al momento del despacho, cuánto te demora, digamos, ir a buscar o encontrar las cargas, los productos, digamos, dentro de la bodega. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo pierdes dentro de la bodega movilizando producto o tratando de encontrar producto? ¿Ya? Sexto punto, tiempos perdidos por culpa del proceso ineficiente, o sea, la espera. Y esa espera significa, todos están detenidos ahí. Estamos pagando, pero estamos detenidos por ese motivo. Y eso se debe a que, bueno, eh, pueden haber distintas causas. Por ejemplo, método de trabajo poco consistente. ¿Ya? Entonces, puede ser una alternativa. O la layout deficiente por acumulación o dispersión de procesos. Entonces, nada, tiene que esperar hasta que que termine el proceso anterior y así sucesivamente. Bueno, desequilibrio de la capacidad, mal diseño. ¿Ya? Producción en lotes grandes también se repite, ¿ven? Hay algunas cosas que se van repitiendo y que van pegando en distintos despilfarros, ¿ya? Depende del área. Eh, Pobre coordinación entre operarios y operarios entre, digamos, operario-máquina, hombre-máquina. Entonces, chuta, tengo que intervenir, el equipo, cuánto me demoro, tengo que ir a buscar los repuestos, o tiene que venir la persona, el mantenedor, al equipo, eh, y ahí estamos a la espera. Y la línea queda detenida, tiempo improductivo. Falta de máquina apropiada. Otra alternativa, ¿cierto? Entonces, que tengo una máquina que no tiene las condiciones, digamos, para lo que se requiere en mi sistema. Defecto, todo lo que tiene que ver con calidad. No hacer bien el trabajo a la primera, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, es por default, ¿cierto? El hecho de yo estar haciendo dos cosas a la vez, o sea, haciendo el mismo trabajo dos veces, para ese mismo producto significa cierto tiempo, recursos innecesarios. Y eso se debe justamente a que tengo un problema de proveedor, o los procesos no son capaces, ¿cierto? No tengo el proceso que esté controlado. También mala disposición de las máquinas o del layout, digamos, de esas máquinas. Poco entrenamiento o experiencia del operario. También puede ser que no he hecho la capacitación adecuada, digamos, o cada cierto tiempo tengo que hacer capacitaciones para ir reforzando ciertas habilidades quizás que se necesitan, y no lo hago, ¿ya? Cuando hay un factor humano. Herramientas o, digamos, equipos inadecuados para utilizar. Por ejemplo, en la línea de packing, tengo una persona que está ahí mirando los defectos. Esa señora que está mirando, ese caballero que está mirando los desperfectos, hoy a los 20, 25 minutos ya se cansó la vista. Eh, Nada, entonces, ¿cómo yo hago para poder eliminar o modificar el proceso, en definitiva? De tal forma que las manzanas que lleguen o la fruta que llegue, digamos, a la caja final cumpla, digamos, con las especificaciones y después no tenga un problema de tengo que volver a reprocesar. O que llegó la manzana, en este caso a la línea de selección, y tuvo que darse de vuelta, digamos, por la cinta porque resulta que el control visual no funcionó. ¿Ya? Entonces, es ver cómo puedo ir mejorando justamente este concepto de calidad. Y por último, y no menos importante, por supuesto, el talento humano. Y es no aprovechar el máximo la capacidad de las personas.
Y cuando digo capacidad, no solamente estoy hablando del intelecto, sino también lo físico. ¿Ya? Por ejemplo, en el mismo caso que les acabo de presentar, una persona que tiene, está mirando el computador, sabe, nosotros sabemos que cada cierto tiempo hay que descansar, ¿cierto? Porque si no, baja el rendimiento. Lo mismo pasa, digamos, con la persona que está de pie o con la persona. Hay temas que son de ergonomía. Entonces, yo tengo que tener especial cuidado justamente con eso, darle condiciones para que el talento y el factor humano no vaya en contra, digamos, de lo que yo quiero. ¿Ya? Y por otro lado tenemos ya formalmente el talento humano, que es los conocimientos, el know-how y lo que pueden hacer las personas. ¿Ya? Y eso significa que yo tengo que generar la confianza para que las personas tomen sus decisiones. Ese es uno de los focos que anda buscando también en la manufactura de venta. ¿Ya? Muchas veces se subestiman las personas que no saben hacer las cosas y las personas saben hacer las cosas. La pregunta es cómo yo hago los incentivos o el sistema de incentivos para que esa persona haga lo que tenga que hacer, ¿ya? Y sea más proactiva. ¿Ya? ¿Cómo elimino esos malos hábitos dentro de la organización? ¿Ya? Y por supuesto, no menor, ¿cierto? Es cómo yo hago gestión del talento humano. O sea, cómo logro detectar las personas que tienen, porque todos somos diferentes y todos tenemos habilidades, por supuesto, diferentes. Entonces la pregunta es cómo yo potencio ciertas habilidades que me interesan para ciertas áreas dentro del negocio. Y entonces tengo que hacer un trabajo para, para sacar el máximo de provecho justamente a esas personas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estos 8 tipos de despilfarro. Esto en toda empresa tengo estos 8 tipos de despilfarro. Uno más que otro. Unos más que otros. La pregunta es cómo yo logro diferenciar cuáles son los despilfarros que me están generando mayor cantidad de problemas dentro de mi proceso, de tal forma de mejorar. ¿Ok? En eso se basa, podríamos decir, gran parte de lo que es la manufactura. Como es, no es nada del otro mundo, pero cada uno de estos elementos se puede atacar a través de alguna herramienta de ingeniería industrial. ¿Okay? Por último, va a ir terminando. La casa de Toyota, la TPS, ¿ya? Que es el paraguas de Lean Manufacturing, digamos, el corazón, no olvidar, ¿cierto?, que es la mejora continua. ¿Ya? Queremos excelencia operacional, pero en base justamente a procesos que sean óptimos, en el largo plazo, por supuesto, procesos en el cual hay una alta participación de las personas, porque esto no lo hacen las máquinas, esto lo hacen las personas. Son sistemas que lo que uno busca es justamente eliminar o reducir estos despilfarros. ¿Ya? Y para eso entonces todas las empresas tienen problemas, y entonces este gran paraguas que este sistema Lean te permite ir bloqueando esos problemas. No todos, ¿eh? Hay muchos problemas, algunos van a permear, otros no. Pero la idea es poder atacar la mayor cantidad de problemas, atajar la mayor cantidad de problemas. ¿Ya? Y existe una serie de herramientas, por supuesto, que ayudan a poder reducir eso. ¿Ya? El sistema o la casa de Toyota, esto lo pueden, bueno, en cualquier libro aparece, digamos, que sea de manufactura esbelta, te encuentras primero con los cimientos. Ya hay un poco lo que vamos a ver durante las próximas semanas. Es, por ejemplo, el primer cimiento tiene que ver con las 5S y algunas reglas lógicas de operación. ¿Ya? Y estas 5S es una filosofía de trabajo en el cual lo que busca es que, bueno, para tú poder generar cambio en tu entorno y reducir, por supuesto, estos despilfarros, una línea base tiene que ver justamente con la clasificación, el orden, la limpieza, la mantención y la disciplina de tu lugar de trabajo. ¿Ya? Y esa es como la línea base para todo lo que tiene que ver con esta casa de Toyota, ¿ya? O el Lean, si ustedes quieren llamarlo así, Lean Manufacturing. ¿Ya? Son las 5S y reglas justamente que tienen que ver con las personas. Cómo yo trabajo adecuadamente con mi equipo y, por supuesto, con mi ambiente laboral que sea sano, ¿ya? Que esté libre, digamos, de cualquier problema. ¿Ya? Es un tema ese, ¿ya?
Después de eso viene trabajo estándar, de cómo yo puedo trabajar de forma mucho más ordenada y mucho más eficiente. ¿Ya? Y entonces van a aparecer algunas técnicas, que las vamos a ver por supuesto, básicamente para poder hacer trabajo estandarizado. ¿Ya? Y ahí tenemos, digamos, el cimiento y el piso. Y contra eso, entonces, pues tú empiezas a armar, no nos da el tiempo para todo, pero existen múltiples herramientas desde enfocadas al just in time, ¿ya? Que lo que busca ahí, ahí dice, ven, fabricar y abastecer lo necesario en el momento necesario y en la cantidad necesaria. ¿Ok? Y el Jidoka, que tiene otro concepto, que es justamente esperar, llamar y esperar. No transferir defectos al proceso siguiente. O sea, hay un enfoque de calidad de por medio acá, ¿ya? Hay algo también más vinculado con tecnologías de información, vamos a explicarlo más adelante, pero el just in time va más enfocado en el flujo, como yo le doy continuidad al flujo dentro de mi proceso. ¿Ya? Esos dos conceptos que van en paralelo, no es que sea uno y otro, no, es todo en paralelo, me permite, dentro de este proceso de mejora continua, ir avanzando en justamente dar flujo, cómo detectar defectos, si una vez que se detectan defectos, cómo voy mejorando dentro de mi proceso, y con mi equipo, por supuesto, esa eliminación o esa reducción de defectos, de tal forma que lo que yo le vaya a entregar, que sería la parte de arriba, el techo, lo que yo le voy a entregar a mi cliente es un producto o un servicio que cumple con las especificaciones, pero que además tiene bajo costo o que minimiza el costo. Él no lo va a saber, mi cliente no lo va a saber, pero sí yo lo voy a saber. Y eso me hace competitivo. Porque si yo tengo un buen sistema, en este caso, un sistema Lean, y si veo que la competencia está bajando precio, o está súper competitiva, entonces, y yo estamos compitiendo en precio, lo que yo sí puedo hacer es seguir avanzando en mi proceso de mejora continua, de tal forma de abaratar mis costos. Y eso me permite no sacrificar el margen, sino ir bajando el precio, de tal forma de seguir manteniendo el margen para la organización. Lo que no podría pasar, o lo que debería ser lamentable, es que tú tengas que bajar precio a costa del margen. Muchas empresas lo hacen para poder subsistir, pero eso es una medida de corto o de mediano plazo. ¿Ves? Si no tengo competencia, bueno, si soy innovador y yo soy líder, no es que quiera cobrar lo que quiera, pero perfectamente puedo tener un precio más alto. ¿Ya? Pero si en algún momento llega la competencia y puedo bajar precio, no importa, porque todavía puedo mantener márgenes. Puedo bajar, en este caso, mis costos para ir manteniendo mi margen de ganancia para la empresa. Ya. Aquí tenemos otro sistema, digamos, ustedes van a distintas casas de Toyota, pero siempre parte justamente con 5S, ¿cierto? Y con un trabajo estandarizado y nivelado. ¿Ya? Alguna de las herramientas Just in Time, ahí está, Takt Time, flujo continuo, sistemas Pool, SMED, logística optimizada. Vamos a ver algunos de estos, por supuesto. Si nos da el tiempo, vamos a ver Takt Time, flujo continuo, sistema SMED. Y en Jidoka seguramente vamos a ver Pocayoke guiando, si es que no, el tiempo no nos permite y ustedes se portan bien. Ahí tenemos otro esquema, digamos, que más o menos hace lo mismo. Y algunas conclusiones, digamos, de esta sesión. Primero es que nunca olvidar que Lean lo que busca es generar una filosofía de trabajo. ¿Ya? Esto es para las personas, pero también para el equipo de trabajo. Y esto va desde en este caso, la alta gerencia a todos los escalafones. ¿Ya? Aquí Lean, este trabajo que agrega valor, incluye todos los procesos. Son herramientas y estas herramientas también se deben adaptar a la realidad de la empresa. Como les decía, oye, si estoy en una manufactura o estoy en servicio, ok. ¿Pero los puedo ajustar? Sí, sí, los puedo. Lo importante es el valor. Ese proceso, esa actividad agregan valor, ahí está la clave. Y por supuesto, antes de empezar el proceso de mejora continua, se debe comprender todo lo que es el sistema Lean. Un poco lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Cuáles son las variantes, cuál es la lógica que está detrás de esto. ¿Ya? Y tener en mente que la estructura de la casa de Toyota, no comenzar por el techo,
que muchas empresas lo hacen así, no, vamos bajando precios, vamos bajando los costos. No, 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 no. La lógica aquí es partir primero por los procesos, ¿ya? Partir por las personas, ¿ya? Las personas son las que te generan todo el cambio cultural, ¿ya? Entonces el foco debe estar en las personas, así como también en los procesos. Pero esa es la línea base, ¿ya? Y eso es lo que teníamos para la sesión del día de hoy. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan, en la medida que puedan, revisar el video. No, me quedo un poquito largo, pero bueno, es parte de lo que hay. Y ya la sesión del día jueves vamos a ver una herramienta, digamos, quizá un par de herramientas de mejoramiento continuo, ya para ir avanzando justamente en estos pilares, digamos, de la casa de Toyota. Eso, así que estén muy bien y nos estamos viendo próximamente.